puntual, organizado, a todo este equipo de trabajadores que con esos granitos de arena van construyendo todo un edificio. Es una gran construcción. Ellos no son pegadores de ladrillos, ellos son constructores de grandes y de inmensas casas de fin. Vamos entonces a unificarnos a través de nuestro pensamiento, de nuestros sentimientos. Normalmente la respiración nos ayuda. Podemos suavemente respirar. También ayudamos a la digestión. Rogamos a nuestros guías aquí presentes que dentro de las captaciones de esta mañana pues se pudieron visualizar, están los trabajadores e incluso hicieron una preparación en el salón mediúnico. Ya comenzaron a hacer unas instalaciones allí, razón por la cual ese recinto debe ser el corazón palpitante de las tareas de esta casa. Y entrar allí y mantenerse allí con respeto, con interiorización, recordando que ya ellos empezaron a preparar y a trabajar en ese núcleo que tiene el Centro Espírita Sembradores. Vamos entonces a interiorizarnos, a rogarle a ellos, nuestros guías, que nos ayuden, nos amparen, nos iluminen, nos faciliten la expresión de los conceptos para que esto que Juana de Ángelis nos trae con su psicología positiva transpersonal, nosotros hayamos hecho la interpretación correcta y necesaria para poderla compartir. Es así, Señor Jesús, que necesitamos que los amigos espirituales, amigos benefactores, nos rodeen con su amor, nos rodeen con su amor y extiendan sus brazos amorosos haciendo un círculo en este salón y elevándose como una campana de cristal, nos permita irradiarnos a las esferas elevadas y mantener ese contacto con la calma, la armonía y la paz de esas esferas. Que estemos todos muy atentos en el desarrollo de la temática, que no es muy fácil, pero la trataremos de hacer fácil. Que así sea. Que así sea. Entonces, la visión de la psicología espírita transpersonal nos recomienda a través de Juana de Ángelis, la mediunidad de Divaldo y la orden superior del psicoterapeuta de nuestro planeta, el Maestro Jesús, nos está recomendando: primero, seamos bondadosos. Segundo, perdonar. Tercero, tengamos placer de hacer las cosas, gusto de hacer las cosas, de actuar. Gratificaciones del sentimiento, que nuestros sentimientos sean gratos a todos los que nos rodean. La esperanza y la fe. Quien pierde la esperanza pierde todo. Todo. Y la fe robustece para que esa esperanza se mantenga viva. Confianza. ¿En quién? En Dios, nuestro Padre Universal, en Jesús, nuestro gobernador, en los mensajeros del bien y en nuestros guías. Cultivo de las virtudes. Además, la búsqueda del enriquecimiento a través de la sabiduría. Eso quiere decir
¿Cómo podemos interpretar eso? Con una sola palabra. Estudio. Estudio. El amor a la humanidad, además de los seres queridos del hogar, de los amigos, de los compañeros del centro espírita, de los compañeros de otros centros afines, siempre el amor debe irradiarse aún al que no conocemos. Tratar con respeto a las personas en la calle, así no las conozcamos. Y ahí se va fomentando ese amor a la humanidad. Coraje y justicia. El coraje, hay un librito de Juana de Ángeles y se llama Momentos de Coraje. Tiene unos 20 capítulos, más o menos, hermoso. Y nos ayuda a entender nuestras flaquezas y cómo debemos crecer en coraje. Entonces el coraje se convierte en una herramienta para que nosotros tengamos los valores. Soltemos la timidez, soltemos los miedos y seamos de verdad trabajadores pujantes por la causa del ideal espiritual. La espiritualidad y la trascendencia del deber. ¿Deber de qué? Todo el que tiene un deber tiene un derecho, ¿cierto? Sí. Normalmente nosotros tenemos derechos, sí, y los deberes, pocón. Ahí es donde tenemos que trabajar. ¿Cuáles son en realidad nuestros deberes? Son las 3 menos 3 minutos. Felicitaciones por la puntualidad. Vamos a continuar. Entonces este tema lo vamos a ir desglosando, entendiendo nuestro proceso evolutivo. En ese proceso evolutivo, que es lo que estamos mostrando en las diapositivas de la izquierda, hemos alcanzado a través de las miles de experiencias reencarnatorias, hemos alcanzado la razón, la conciencia, el discernimiento, desarrollo de la voluntad, desarrollo del libre albedrío, el respeto, el sentimiento del yo, de mi individualidad, todo aquello. Sin embargo, el amor a la verdad no es sino un impulso del alma que despierta y comienza a intuir el sentimiento profundo y bello de la vida. Entonces, el amor se convierte en el motor propulsor. Pero tenemos que entender qué es el amor. No el amor pasional, no el amor pareja, no. El amor donación, no el amor posesivo. ¿Eres mío o eres mía? No. Es el amor de entrega, de libertad. ¿Verdad? Entonces, el ser en sí mismo, después de haber pasado por todas esas etapas de las experiencias reencarnatorias, es portador de muchas cosas, conquistas y defectos. Él en sí mismo no es portador de la maldad. Pero las experiencias en el proceso de evolución despertaron ese aspecto negativo y puede ser y debe ser corregido. Entonces, si dentro de esas situaciones que nos ha tocado vivir en ese proceso de crecimiento, nos ha tocado defendernos y al defendernos hemos asesinado, y eso está en nuestras marcas íntimas, y quizás no una vez hemos repetido esas fallas, o nos hemos suicidado y hemos repetido esas fallas, o hemos abandonado nuestro hogar, hemos abandonado hijos. Tantos conflictos que nosotros vemos en los dramas familiares hoy por hoy, todo eso está cargado en nuestro proceso evolutivo. Y es allí en donde nosotros, utilizando el amor, vamos a hacer la libertad de todo aquello. Y aquellas situaciones que se hicieron en un momento dado de nuestras existencias anteriores, no fue sino por ignorancia, porque nos regíamos por los instintos, porque había unas necesidades en ese momento prioritarias de orden material. Hoy por hoy, después de haber alcanzado ese nivel evolutivo, nosotros tenemos que actuar como seres inteligentes, pensantes, con lucidez
y con deseos de superarnos. ¿De qué manera nos vamos a superar? A través de los recursos del altruismo. ¿Quién me dice que es altruismo? Ayudar al prójimo desinteresadamente. Correcto. De la bondad, que lo vimos dentro de los primeros parámetros, hacer el bien siempre, incondicionalmente. No es hacer el bien y después cobrármelo. Voy a necesitar algo, pero a Isma me debe un favor. Entonces él me lo tiene que hacer o de no se lo recuerdo. Entonces yo no olvidé ese favor, lo tengo ahí como una tarjeta de crédito para usarla y pedir la remuneración. Los recursos de la moralidad, ¿cuáles son? Crecimiento moral, los valores morales, y de la cooperación con los demás, de los demás seres en el mundo. La solidaridad. Solidaridad, campaña de solidaridad, no ser indiferente ante el sufrimiento de nuestros hermanos. Todo eso forma parte de un trabajo que va a ayudarnos a nosotros como recursos a corregir ¿qué? ¿A corregir qué? Los errores, los asesinatos, los suicidios y todas las faltas que hemos cometido en ese transegar de nuestro crecimiento evolutivo. Y debemos comenzar, por supuesto, con la familia, la sociedad, la democracia y la libertad, con argumentos profundamente humanos. Es decir, nosotros seguimos siendo seres humanos, espíritus encarnados, Dorita, bien encarnados, con comida, con sueño, con techo, con cama, con ropa, con necesidades de trabajar materialmente para subsistir, sin olvidarnos que lo trascendental es lo espiritual, que la experiencia de esta vida física debe servirnos como espíritus inmortales a lograr ese crecimiento, borrando y neutralizando un poco ese pasado que tenemos allí con buenas marcas. Entonces, la mentora espiritual, Juana de Ángelis, con una sabiduría impresionante. Es impresionante porque cuando ella estuvo en México, como Juana Inés de la Cruz, que es, allí la tenemos, que es la biblioteca esa que sale allá atrás, y la de blanco y negro, que es el mismo espíritu, pero mostrándonos la cultura que ya tenía cuando ella era mexicana. Tan sabia que era convidada a la mesa del gobernador y del virrey a compartir con las grandes personalidades, a los 12, 13 o 14 años. Pasan los siglos y ella toma una vida en Brasil como Juana de Ángelis. Y dentro de toda la información y la enseñanza que nos brinda, se dedicó en los últimos años, yo diría que una década larguita, a darnos la psicología transpersonal, que difiere de la psicología tradicional, porque tiene el componente reencarnatorio, el componente de ley de causa y efecto, el componente de la ley de evolución. Entonces ella hace un enfoque de esa psicología de una manera impresionantemente trascendental. Ella nos dice, este tema tiene de base 3 libros: Amor, Invencible Amor, El Despertar del Espíritu y Conflictos Existenciales. Ella nos dice en Amor, Invencible Amor que la inteligencia que procede del Padre Espiritual es semejante al cigoto. ¿Qué es el cigoto? El feto. El óvulo fecundado. El óvulo fecundado. ¿Qué tiene el óvulo fecundado? La carga genética del padre y de la madre. Es decir, es la célula más rica en su componente íntimo de todo el organismo. Tiene la carga del padre, la carga de la madre, en una conjugación maravillosa y en un dinamismo que se dispara a su multiplicación.
Esa inteligencia, a semejanza del cigoto, carga todos los elementos orgánicos futuros que le cabe desarrollar. ¿Está claro? Siempre que haya condiciones para las manifestaciones de sus potencialidades. Hay una doble A. Atendiendo de esta forma a un destino preestablecido. Paremos allí, siempre que haya condiciones. ¿Por qué todos nosotros no podemos desarrollar todas las potencialidades que nuestro Padre Creador nos entrega en forma de semilla en nuestra inteligencia y en nuestro sentimiento? ¿Por qué todos nos desarrollamos igual? Porque sí sabemos que no estamos iguales, ¿verdad? Porque aprovechamos el tiempo unos más que otros. Porque hacemos nuestros propios esfuerzos. Y también porque tenemos una vida espiritual mucho más larga. Depende de la época en que fuimos creados. Entonces necesitamos tener una condición mínima para que esas potencialidades se desarrollen. Esas condiciones mínimas nos llevan a que un niño no puede desarrollarse completamente bien en un hogar disfuncional, donde hay maltratos, hay abandonos, hay ausencias prolongadas, no hay alimento, no hay recreación, y nosotros vamos a observar a esa criatura crecer como crece el perrito, comiendo, yéndose para la calle, asociándose con sus semejantes en las mismas condiciones. Entonces, de esta forma nosotros atendemos a un destino preestablecido, programación antes de reencarnarse. Todos nosotros recibimos un pergamino, dice Andrés Luis, en Misioneros, y en ese pergamino hay un mapa, primero de nuestra organización física, que según nuestras necesidades vamos a desenvolver, vamos a necesitar, y luego de nuestros compromisos según nuestros errores. Además, las previsiones que nosotros debemos tomar, que puede ser considerado, cuando esto se logra, como la plenitud de nuestras funciones y de nuestras cualidades. Vamos a hablar de la liberación del ego. ¿Qué es el ego? Juana de Ángelis nos dice, viene del latín ego, yo, egoísmo, inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace atender desmedidamente al propio interés, sin cuidarse de los demás. El egoísta no se interesa por el prójimo y rige sus actos de acuerdo a su absoluta conveniencia. Me intereso por el prójimo cuando yo voy a sacar tajada, ventaja. Es mi interés, es lo que prima. Egocentrismo, porque todos estos términos vamos a verlos en todos los libros de ella repetidamente. Del latín ego, yo, y centro, que es diferente a ismo. Exagerada exaltación de la propia personalidad, hasta considerarla como el centro de atención y de actividad. Yo soy, yo fui, yo hice, yo gané, yo triunfé, yo campeoné, me coronaron, en fin. Yo, me doy a conocer por todo lo que yo hablo. ¿De quién? De mí. Eso se llama egocentrismo. Yo soy el centro de todas las conversaciones. El egocentrismo consiste en creer que las opiniones y los intereses propios son más importantes que los pensamientos y sentimientos de los demás. ¿Vamos hasta ahí bien? Egotismo. Prurito de hablar de sí mismo. Sentimiento exagerado de la propia personalidad. Actitud, rasgo de personalidad que consiste en que el sujeto aparece siempre hablando de sí mismo, sobrevalorándose, despreciando las cualidades de los demás, etc. Son sujetos vanidosos, presuntuosos, activos e impositivos. O sea, una
redituamiento de la segunda situación. Todo esto lo tenemos que saber para poder trabajarlo en nosotros. Si no calificamos, pues magnífico. Si no estamos en ninguna de las tres, bendiciones. Pero al grito debemos tener por esto. Terminator está ahí como que él es el único que aparece en Terminator. Ajá, así es. Entonces, el proceso de evolución genera placeres, incluso el cultivo del mal. ¿Cuántas personas no hacen el mal con gusto? Con placer. Hasta nos corre un fresco, ¿verdad? Son placeres transitorios que sirven de medida comparativa con las conquistas del bien, porque el mal es transitorio, el bien es el duradero. Entonces nosotros vamos a hacer las comparaciones necesarias para eso y las alegrías que derivan de ese bien con un sabor duradero. Es lo importante. Entonces miramos que dentro de ese proceso vamos a tener placer por el mal, pero en la medida que hagamos nuestro crecimiento vamos a comparar la diferencia cuando hacemos el bien. Qué placer diferente, qué gratificación tan grande. Y yo sé que todos aquí lo hemos sentido. Hemos sentido una alegría en el corazón, inusitada, cuando hemos podido extenderle la mano a alguien, en lo moral y en lo material. Cuando hemos calmado un dolor. Cuando hemos por lo menos escuchado algunas aflicciones en las cuales la catarsis de esa confesión alivia al confesor, ¿verdad? Al confesar. Entonces nosotros vamos a tener una serie de experiencias que nos van a decir en qué momento estamos actuando bien y en qué momento estamos actuando mal. Y la recomendación es bondad, que viene de bien. Esa psicología proporciona la liberación del lamentable padecimiento que surge del egoísmo. Toda vez que el ser se dispone a la reflexión y al cambio de comportamiento mental. Nosotros no vamos a hacer ningún cambio, ni ninguna modificación en nuestra vida si no hacemos una reflexión, si no nos dedicamos unos minutos en el día, cualquiera que fuere la hora, a mirarnos. ¿Cómo van las cosas? Autoevaluarnos. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Pude haber sido mejor? Recordemos algunas veces las enseñanzas de los espíritus. ¿Qué es de lo que más se lamentan los espíritus espíritas al desencarnar? El tiempo perdido. Y ya no más pérdida de tiempo. Entonces, si nosotros nos disponemos a esa reflexión, encontramos que hay que modificar algo y allí hay un cambio de actitud mental. De esa actitud mental modificada van a venir actos modificados. Y de esos actos modificados vamos a tener un resultado muy favorable a nuestras situaciones. Vamos a encontrar dentro de esos mismos procesos de la evolución frustraciones. ¿Qué son las frustraciones? Los deseos que no logramos. Los deseos inalcanzados. Buenos o malos. Frustraciones. Mal manejadas, sí. Las frustraciones interiores imponen una alteración de la conducta. Entonces, el hecho de yo no conseguir lo que yo quería me predispone a luchar con las armas que sean, así sea la lengua, que es un arma fuerte, con las armas que sean a buscar por otro camino, así no sea lícito, lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque hay un exceso de amor propio, hay un egoísmo. Entonces yo no acepto el no alcanzar lo que yo me propongo en ese sentido, dando origen al deseo del poder, de la gloria, de la conquista de valores económicas en la vana ilusión de que esas adquisiciones realzan a su poseedor. Entonces buscamos incluso para nuestros hijos la carrera que más plata le dé. Buscamos
de alguna manera buscamos la forma de tener una relación directa con alguien que esté en la política. Ojalá sea un familiar, cuando son las peores cuñas, las del mismo país. Pero siempre tenemos ese anhelo de que alcanzar, de que llegar y tal. Pero no nos debe dar frustración. Ese deseo de tener y de querer sin maldad, sin avaricia, sin ambición, va a ser de nosotros personas luchadoras que nos trazamos unas metas y que tenemos el deseo de alcanzar esas metas, pero nunca salirnos de la conducta correcta, nunca utilizar las armas indebidas, sino seguir trabajando en esas reformas que nos van a permitir eliminar esa frustración, porque en medio de esa frustración, en nuestra psiquis vamos a encontrar dictadores y dominadores. ¿Quiénes son? ¿Quiénes nos van a dominar? Son algunos de esos acontecimientos psicológicos los que dan surgimiento a los dictadores, a los dominadores arbitrarios de personas y grupos humanos, a los criminales terribles, a los perseguidores implacables, a un importante número de los que hacen desdichados a otros porque ellos mismos son infelices. Entonces digamos que dentro de esos seres que se convierten en dominadores y dictadores, y los conocemos, políticamente hablando los conocemos, ambiciosos de poder, ellos ultrajan a sus subalternos, a su pueblo, a esas almas de las cuales tiene que rendir cuenta, porque en ellos existen esos seguidores implacables. Lo que de arriba tenemos: la adquisición de poder, la conquista de la fortuna, la conquista de la rosca para mí y para los míos. Vamos a definir ahora, así como definimos el egoísmo, el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? Viene de la escuela cirenaica. Todo esto lo enseña Juana de Ángeles. Se plantea que los deseos personales se debían satisfacer de inmediato, sin importar los intereses de los demás. Y lo que yo quiero es enseguida, es ya. No puedo esperar, no es para mañana, es para enseguida. Allí trabaja el hedonismo, es decir, un egoísmo, pero radical y de inmediato. Fundada esta escuela cirenaica en el siglo V a.C. por Aristipo de Cirene, discípulo de Sócrates. Comparemos el hedonismo y el altruismo. La búsqueda del placer, por lo tanto, es parte esencial de los desafíos psicológicos existenciales, siempre que sea dirigida hacia aquellos que proponen liberación, conquista de paz, realización interior. Estamos hablando del altruismo. Entonces nosotros vamos a mirar, cuando hacemos hacemos una reunión, porque tenemos necesidad de asociarnos, hacer un equipo para llevar un mensaje de amor con un obsequio material. Allí nosotros estamos haciendo altruismo, basado en nuestra bondad, en nuestros deseos de mejorar, con la voluntad de salir adelante. El altruismo es el antídoto y la terapia más valiosa para la superación de esa etapa hedonista de la evolución del ser. Juana de Ángeles. Entonces, hemos sido hedonistas. ¿Tenemos que trabajar en el altruismo? Claro que sí, y mucho. Entonces vamos a encontrar aquí en esa cadena ese roto, que quiere decir en ese eslabón, que por ahí se rompe la cadena, por ahí se parte y se pierde todo un gran esfuerzo. En cualquier circunstancia, el individuo debe contribuir con su voluntad. Vamos a hacer esto y lo vamos a hacer. Siempre en miras del amor al prójimo, de hacer el bien. De lo contrario, todo empeño y cooperación redundarán en una acción inofensiva
muy desagradable para el paciente. ¿El paciente quién es? ¿Quién es aquel paciente? De lo que hemos hablado. Nosotros que somos los enfermos. Nosotros que necesitamos el cambio de actitud mental. Nosotros que necesitamos crecer en altruismo. Entonces, si nosotros no le ponemos voluntad, todo lo que hagamos, bajito, tibio, descargado, totalmente. Y por allí, por ese bajón, se sale todo el esfuerzo. Por un rotico de una falta de voluntad o de una excusa, de un aplazamiento, de una tarea programada para el domingo, y mejor la hacemos el otro domingo o el otro viernes por esto. Cuando no tenemos la capacidad de sacrificar algo sacrificable, nosotros estamos cayendo en esa falla de voluntad, en esa fuerza de voluntad que nos hace romper esa cadena. ¿Y cómo nos vamos a liberar? ¿Cómo vamos a salir de esa jaula del egoísmo, del hedonismo, de los otros vicios que traemos, de la soberbia y del orgullo? ¿Cómo vamos a lograr esa libertad? Cuando le quitemos valor de lo que nosotros consideramos una ofensa. No vayan a hacer esto que voy a decir ahora. Pónganse la mano en el pecho. No la pongan. Imagínense. Pónganse la mano en el considere. Quienes se hayan sentido ofendidos alguna vez. Yo creo que calificamos todos, ¿verdad? Sin embargo, le hemos dado su valor a esa ofensa. Y de pronto nos demoramos un ratico para poderla procesar. Pero si nosotros de inmediato le quitamos valor a la ofensa, vamos a descubrir el placer de ser libre. ¿Por qué? Porque al perdonar esa ofensa, sentimos ese beneficio y ya no somos esclavos de la ofensa que nos hicieron. Al no ser esclavos, seremos libres. Descubre el placer de ser libre, de amar sin exigir compensación, de convivir sin esos planificados de autodefensa. Porque como esa persona me ofendió, en la próxima oportunidad que me venga a decir algo, ya yo me preparo. Esa es la planificación de la autodefensa. Así sea de una cuestión familiar. Cada vez que nosotros recibimos eso, quedamos como inyectados. Muchas veces nos quedamos callados, pero por dentro va la procesión. Y pensamos y hacemos diálogos mentales. ¿Será que me vuelve a decir eso? Yo debí contestar, no sé qué me pasó. Se me apagó la chispa en ese momento, pero yo debí de una vez tal y tal. Entonces yo voy haciendo una construcción mental de un diálogo y lo tengo ahí congeladito. Porque a la hora que me vuelva a decir algo, no voy a pasar por boba. Se los tiro enseguida a todos. Entonces, cuando nosotros perdonamos enseguida, nos quitamos esa convivencia. Porque ese pensamiento nos acompaña. De pronto estamos grabando y nos acordamos. Ay. Y en la noche y nos acordamos. Entonces, eso es una tortura. Es una esclavitud. Eso no nos libera. Tenemos que salir de eso. Nadie vive atacando a otras personas solo cuando está en desarmonía consigo mismo. Si yo estoy atenta a ver de qué manera lanzo un dardo que hiera a alguien, es porque yo estoy en desarmonía. Yo estoy enfermo. ¿Es o no es? Y si yo me preparo para la autodefensa, estoy en desarmonía. Con toda seguridad. Dejando sin importancia el disturbio del agresor. Es decir, quitándole valor de lo que nosotros consideramos ofensivo, nosotros le vamos a quitar importancia a ese ofensor que me dijo algo, que me hirió, que algo que conoció de mí, que yo tenía guardado, me lo enrostró, y yo, en vez de prepararme para la venganza, yo utilizo eso como una oportunidad de perdón y de armonía. Y me libero de eso. ¿Estamos claros? ¿Qué podemos seguir?
el cambio de actitud mental y emocional. Hay que hacerlo, la reflexión. Mirar qué fue lo que nos disgustó, lo hicimos en el ejercicio esta mañana quienes estuvieron. Lo que nos disgustó, ¿por qué nos disgustó? Ney Prieto, en su síntesis manual de práctico del espírita, él nos coloca unas preguntas. ¿Cómo reacciono yo en mi casa, con mi familia, en la calle, en el bus, si me pisan, o si voy manejando y se me atraviesan? Si digo la palabrota, si no la digo, y si no la digo lo que siento, y las ganas de... Entonces, todo ese conocimiento de lo que nosotros sentimos, lo tenemos que estudiar. ¿Por qué siento eso? Por orgullo. Porque ahí está, y no me pueden ofender, no me pueden pisar el callo, no me pueden decir nada. Porque yo soy, tú vivieras conmigo, te dirás, bueno, yo soy un alma de Dios, pero eso sí, si se vende conmigo me encuentran. ¿Qué alma de Dios? ¿Ah? Y eso lo dice. Claro. Nosotros teníamos una pareja allá en Sendero, ¿te acuerdas, Jamil? Sí. Y él decía, es que ella, me decía, ellos son santanderianos, es que ella me provoca. Entonces yo soy una persona tranquila, pero es que ella me provoca. Pero cuando me lo decía, se le veía cómo le hervía la sangre. Qué tranquilo. Sí. Y entonces yo hablaba con ella, pero ¿por qué lo provoca? Tú no ves que él está haciendo su esfuerzo y tal. Ay, es que usted no tiene idea cómo es él, ni tinga. Entonces, esos dos vecinos nuestros, veníamos de Sendero, cuando estaba yo donde ella dijo. Llegábamos y nos daban el chance y no nos podíamos bajar del carro. Y bla, 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 y ella decía, y él decía, los dos discutían delante de nosotros dos, nosotros ni hablábamos, no teníamos chance, teníamos hambre y ganas de bajarlo del carro, pero era mala educación dejarlo como con la palabra. Y tiqui, 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 tiqui. Llegó un momento que yo me acostaba durmiendo y yo sentía las voces de él. Y yo dije, y le dije a Anita, no puedo dormir, siento la voz de Luis Carlos. Y dice, yo a mí me pasa lo mismo. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Cero chance. Chao, pues no, vamos para otro lado. Bueno, gracias. Uno tiene que buscar los mecanismos de protegerse, porque ellos tienen un lío tan grande que deben traerlo hace siglos y no están dispuestos a cambiar. Cualquier día ellos se mudaron después, y cualquier día me llegó una cajita dándome todos los libros que ellos alcanzaron a comprar, algunos sellados. Nunca abrieron un libro. ¿Cómo iban a cambiar? Nunca. Del Evangelio para abajo, todos los libros los devolvieron. Es decir, siguen en su respetada religión, siguen confesándose, comulgando y siguen peleando. Con certeza. Porque esta doctrina nos ayuda a cambiar, pero con nuestro esfuerzo y voluntad. Y cuando uno no está dispuesto a eso, es mejor la otra doctrina. Es mejor la otra religión, porque uno va, tira los pecados que quiere, no todo. Lo que uno quiere, hace uno su penitencia y está en paz de Dios. Incluso si me coge el carro y me muere, yo voy al cielo. ¿Ya? Una comodidad increíble. Entonces, volvemos a nuestro tema. Ese cambio de actitud mental y emocional rompe los lazos de la inducción obsesiva. Estábamos hablando 3:30, sí señor. Chao pescado. Bueno, que le vaya bien. Yo le dejo el archivo a Isma, después tú se los terminas de dar. Bueno, felicidades. Entonces, cuando nosotros hablamos de la inducción obsesiva, recordamos el tema de anoche, ¿verdad? La transferencia espiritual de una mente a otra, la interferencia de los pensamientos, la infestación que se hace con nuestra calidad, baja calidad. Entonces, cuando nosotros hacemos esos cambios, vamos a tener una inducción obsesiva, con lo cual se facilita una mayor claridad para la razón. Pero si hacemos el cambio, se rompen esos lazos. Libre de los impulsos dominantes del obsesor o verdugo, en este caso. Entonces, ¿quién tiene la llave? La llave.
¿Dónde está la llave? ¿Quién tiene la llave? Nosotros. ¿De qué? De cambiar la actitud de nuestro verdugo, en este caso. La aplicación de los recursos del bien, bondad, en forma de acciones meritorias, no solo es gratificante para la emoción, lo que sentimos en el corazón cuando nosotros terminamos la tarea de asistencia, cuando vemos a los niños o a los adultos tomarse su plato de sopa y salir contentos. Uno siente en el corazón algo indescriptible. Ahí está la emoción. Sino que compensa deuda del pasado. Nos vamos nivelando en la cuenta roja que tenemos, agresiones a la vida en los parajes del tiempo y del espacio, en ese proceso evolutivo de las diferentes encarnaciones. Si el gravamen persiste, será incapaz de recuperarse y necesitará auxilio psicoterapéutico, especializado y equipado con conocimientos para evitar un proceso irreversible. Aquí estamos hablando ya de un psicólogo o médico, psiquiatra, encarnado, un profesional de esa rama, cuando ese gravamen persiste, cuando no logramos romper esos lazos y cuando el proceso obsesivo ya marca las facultades mentales, y nosotros tenemos que decirle: busque un médico, un psiquiatra o un psicólogo clínico y continúa acá con la terapia de los pases y con el estudio de la doctrina. El yo y la ilusión, lo que queremos, lo que podemos y lo que no logramos. Viviendo en un mundo físico en el cual la ilusión de la forma confunde la realidad, lo que parece tiene predominio sobre lo que es. Es decir, lo que vemos le damos más importancia sobre lo que no vemos. Lo visible y lo temporal dominan los sentidos. ¿Será verdad? Totalmente. En detrimento de lo... Ay, ahí me equivoqué. Invisible y de lo atemporal, uniendo al ser a la proyección con perjuicio de lo que es real. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos todo en lo material, todo en lo que vemos, todo en lo que escuchamos, todo en lo que comemos, que es lo que nos interesa, y nosotros no le damos el valor a lo que está espiritualmente y moralmente en nuestro entorno, entonces nosotros vamos a tener un perjuicio muy grande de nuestra realidad espiritual y trascendente. El descubrimiento del yo profundo, al cual nos invita Juana de Ángeles, ese yo profundo, de ese ser real, de ese self que ella define, es en consecuencia la trayectoria más difícil, la más sacrificada, exigiendo todo empeño y dedicación para ser lograda. Este es el trabajo más difícil, descubrir nuestro yo. Si nos dedicamos 5 minutos todos los días, lo podemos lograr. Pero resulta que le dedicamos 1 minuto como una vez a la semana, en 15 días o al mes. Entonces no hacemos la reflexión de vida. No vamos a encontrar realmente quiénes somos. ¿Por qué yo siento? ¿Qué siento? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Qué hago? Entonces todas esas preguntas que ella misma en su enseñanza nos ayuda a resolver es la gran tarea que nosotros tenemos para alcanzar la felicidad. Es la trayectoria más difícil, la más sacrificada, porque nosotros vamos a tener que poner un empeño en superar lo espiritual, lo invisible y lo moral sobre lo material, exigiendo ese empeño y dedicación para que se pueda lograr ¿qué? El descubrimiento de nuestra realidad del yo profundo. El ser psicológico se mueve con libertad, pudiendo vivir el pasado en el presente. Es decir, los hechos que marcaron mis vidas pasadas, yo los puedo conocer. Por mis tendencias, por mis defectos, por mis reacciones, por mis vicios. No tengo necesidad de saber cómo me llamé, sino quién fui.
el presente en el momento y el futuro, conforme a la proyección de los anhelos igualmente en la actualidad. Nosotros somos constructores de nuestro futuro. Somos los arquitectos de esa felicidad que queremos. Llega un momento a todos los seres del desarrollo psicológico en el cual se recurre a la búsqueda espiritual. Tarde que temprano habrá una necesidad de ese encuentro con ese yo, de ese ser espiritual. A la realización metafísica, superando la ilusión de lo material, de la carne, del tiempo físico, es decir, de lo transitorio y temporal, equilibrándose interiormente así para inundarse de la inmortalidad consciente. Juana de Áñez. Es una sabia, definitivamente. Cómo nos conoce y cómo nos ama. Cómo nos entrega tanta información para que nosotros no tengamos ninguna disculpa de no cambiar, de no mejorar y de no superar. La búsqueda de la realización. La infancia, constructora de la vida psicológica del ser humano, debe ser vivida con amor y en un clima de armonía, a fin de modelarlo para todos los días futuros de las jornadas terrestres. ¿Cuánta responsabilidad con nuestros niños? ¿Cuánto amor? ¿Cuánto amor necesitan ellos? ¿Cuánta armonía de nuestra parte? ¿Cuánta dedicación? Yo asisto a unos programas de crecimiento personal en la empresa en la cual estoy vinculada, y dentro de las enseñanzas que ellos nos dan es, muchos padres ven a sus hijos siempre horizontales, acostados. Cuando llegan en la noche ya los niños están dormidos, y cuando ellos se levantan ya los niños duermen para el colegio. Cuando llegan en la noche ya los pelados están dormidos. Muchos otros que no tuvieran a sus papás observándolos cuando estaban en el colegio, en competencias, cuando ellos hacían su mejor esfuerzo, los papás no estaban, pero los papás del compañerito sí. La alegría de su compañero marca al que no lo tiene. Entonces son las cosas que tenemos que cuidar en esa infancia. Las señales de las vivencias se graban en el inconsciente con vigor. Son los traumas de la infancia. Es la edad más preciosa y más importante del ser. Esos 7 primeros años, más los 9 meses de vida intrauterina, son fundamentales para que nosotros hagamos de esos niños personas decentes, felices, que contribuyan al bienestar de la sociedad. Y este país lo necesita con urgencia. Pasando a escribir páginas que no se borran, reviviendo así casi siempre los episodios que desencadenan los comportamientos en los variados periodos por donde transitan. Entonces tenemos hogares violentos y el padre dice, mi papá me trataba así y aquí estoy. Entonces sigue el ciclo vicioso y no se rompe, porque el papá me trataba así y el abuelo trataba a mi papá así y el tatarabuelo así, y resulta que nosotros no rompemos ese paradigma para decirle a nuestros hijos, ustedes van a ser felices, lo que yo no pude ser, pero ya hoy consciente, crecida o crecido, yo soy responsable de lo que hago y lo que yo deseo para mi descendencia es la felicidad, que comienza en el hogar a esa temprana edad. Máscaras. Más tarde, reconociéndose equivocado por no haber conseguido modificar a los padres, los niños, ni vencer el empecinamiento de los adultos, se presenta bajo la máscara de feliz. Ustedes no tienen una idea de la paciencia que tiene un niño y que nosotros tuvimos con los niños, convencidos de que nuestros padres adultos iban a envejecer, pero nosotros íbamos a ser adultos. Y lo que nos están haciendo hoy, que nos causa dolor, nosotros no nos vamos a desquitar. Entonces nos llenamos de paciencia y hacemos lo que estamos bien, tranquilos y felices. Es una máscara. El niño maltratado o con indiferencia se vuelve un manipulador.
y se coloca esa máscara. De virtuoso, perdiendo la integridad interior, él va entonces a hacer teatro, va a convertirse en un gran actor, no solamente con los padres, con los compañeros, con su matrimonio, en la sociedad. Nosotros seremos responsables por todas esas situaciones. La pureza, aprendiendo a parecer a lo que todos agrada, en vez de ser aquello que realmente es en su mundo interior. Ya él sabe que si hace esto, lo castigan, le quitan, le niegan. Entonces él aparenta que hace lo que los padres quieren o los adultos quieren, con tal de que no lo maltraten. Pero en el interior, eso está grabado con vigor. Y será más tarde la respuesta que él le dará. Entonces a esos seres hay también que saberlos tratar. Porque nosotros, a imagen de Dios, poseemos los atributos de la belleza, de la armonía, de la felicidad y del amor. Esa semejanza con nuestro Padre es en lo moral, en lo espiritual, nunca en lo físico. Si Él nos lo presentaron con forma humana, fue que el hombre creó a ese Dios antropomorfo. Pero nosotros sabemos que Él es omnipresente, causa de todo lo que existe y sabiduría suprema. Entonces, como el ser posee todo esto, debe romper poco a poco, porque tenemos sembradas las simientes de todas esas potencialidades, ir rompiendo poco a poco la cáscara que lo envuelve, herencia del pasado primario, por donde tiene que pasar a fin de desarrollar esas virtudes que están allí adormecidas, esa semilla que no ha logrado germinar, que la tierra está dura, que no la abonan, que no la riegan, pero que con paciencia él logra romper todo eso para poder entonces germinar y desarrollarse. Nos dice ella que con esos tesoros inmarcesibles. Vamos a mirar entonces los problemas y las soluciones que ella nos presenta. Para el predominio del ego, recursos de la ciencia del alma, bioenergía, que es pases, la energía biológica, el magnetismo. Lógicamente que nosotros sabemos que en la casa espírita hay un patrón espiritual que nos apoya. Entonces son recursos de la ciencia del alma. Para el hedonismo, contemplación, alegría, diversiones sanas y altruismo. Contemplación del paisaje, aquí que es tan hermoso. Allá en la costa, si no fuera por el mar, estaríamos fritos, esos paisajes secos. Pero hay unos atardeceres preciosos, también para qué, la luna de Barranquilla, en fin, hay tantas cosas hermosas que uno tiene que buscarlas y encontrarlas donde estemos. Aquí está linda, las flores me tienen fascinada, ese césped verde por el clima, allí hay que encontrar el motivo de la alegría, hay que buscar diversiones sanas y tareas de altruismo en equipo. La ilusión del yo, ser o parecer. Ser. No ser hipócritas, ser como somos. Cambiar en lo que tengamos que cambiar para que se note el cambio y el beneficio de ese cambio. Entonces hay que ser, no parecer. Búsqueda espiritual. Dualidad, división de la mente. ¿Quiero lo espiritual o quiero lo material? Lo espiritual. Porque lo material nosotros lo vamos a lograr. Lo necesitamos para subsistir. Pero siempre que lo hacemos, olvidamos lo espiritual. Y es al revés. Con base en lo espiritual, nosotros vamos a trabajar lo material. Para no caer en esos vicios. Valores éticos. Paz de conciencia y acciones edificantes para esa dualidad. Traumas de la infancia, regresiones terapéuticas, autoaceptación, perdón, humildad,
placeres renovadores, crecimiento moral y espiritual. Entonces tenemos que ayudar a aquellos adolescentes, adultos jóvenes o adultos mayores que hayan tenido y presenten esos traumas de infancia, porque eso es del espíritu, de un espíritu inmortal que viene caminando ese siglo en unas caminatas, unas buenas, otras regulares y otras menos buenas. Entonces allí hay muchas marcas y en una existencia presente en donde fue maltratado en su infancia es mucho más difícil, pero no imposible. Se va a lograr a través de todas estas terapéuticas y de estas aceptaciones. Y encontramos entonces en el Evangelio de Jesús, el psicoterapeuta por excelencia, su enseñanza fundamental, que resume toda la ley y los profetas, como él le dijo a aquel mancebo que le preguntó, ¿qué hago para ser feliz en el reino de Dios? Los mandamientos. ¿Cuál es el mayor de los mandamientos? Porque los fariseos tenían casi 600 mandamientos. Había mandamientos para entrar a la casa, para quitarse las sandalias, para lavarse las manos, para sacudirse el vestido, todos los mandamientos. Pero los morales, como le dijo Jesús, la falta de asistencia a los padres, que los fariseos tenían ¿cómo se dice? Una conducta reprochable con los padres a cierta edad. Él les dice, a ellos están ustedes faltando. A este mancebo le contesta, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Juana de Ángelis nos dice, para poder poner esto en práctica, ámate a ti mismo para que puedas amar al prójimo y así amar a Dios. Ella lo invierte. Y es más fácil que nosotros nos amemos y que podamos amar al prójimo. Porque si comenzamos amando a Dios, que no lo vemos, de quien a veces nos rebelamos y nos quejamos, nunca vamos a llegar a amarnos a nosotros mismos y menos al prójimo. Jesús, en su condición de psicoterapeuta por excelencia, demostró que era necesario volver a esa fase de pureza, de humildad, cuando anunció terminantemente, si no os hiciereis como los niños, de modo alguno entraréis en el reino de los cielos. Esa infancia representada en la humildad, en la pureza, en la inocencia, que es lo que nosotros tenemos que buscar, así estemos viejos, porque es en el aspecto espiritual, no es la infancia física. Juana de Ángelis, y aquí hemos concluido con nuestra temática. Ahora vamos a compartir las preguntas que ustedes habían tenido. Yo vi que Erika les regaló unas tablitas con unos papeles para que anoten. ¿Hay preguntas? Hagan. Carmen, por ejemplo, cuando hablas de, cuando marcas la palabra inocencia en un mundo de vivos, ¿cómo juega eso allí? O sea, de donde el mal se sobrepone sobre el bien. Entonces uno pasa por inocente, por bobo y siempre... No, inocente no es ser bobo. No, pero pregunto, quiero saber la connotación de... En un mundo de vivos, todos somos vivos. Al que hay que tenerle miedo es al muerto, al que no vemos, al obsesor. No, uno tiene que actuar bien, uno tiene que asociarse con las personas buenas. Si tú, pongamos un ejemplo, algo que nos ilustre un poco. Si tú necesitas una plata y a ti te dicen, mira, Rocío presta pero al 25%, pero tú necesitas la plata. Entonces, tú vas a Rocío y ella te la presta, pero te pone a firmar un pagaré, una letra, en fin. ¿Quién ahí es más vivo? Rocío, porque te la presta, pero te pone a firmar. Y después tú estás aquí ahogada con qué le pagas. Entonces la pobre, la inocente, la no sé qué, Katy, pero ella fue con los ojos abiertos a una propuesta que de pronto era exagerada, pero ella la tomó. Era inocente.
Pero si no tenía más. Eres inocente. Un momento, eres inocente. No, No, porque usted sabía. Es consciente. tiene conocimiento. Conciencia de eso. ¿Ya? Entonces, en el mundo de los vivos, los inocentes tenemos que actuar con reglas morales. Y el vivo no nos alcanza. El astuto, el perverso, no nos alcanzará. Si tenía una emergencia, como dice Alvarito, y no tenía otra alternativa, debió hablar con ella y decirle que puedo pagarles el 10%. Por favor. Pero, Y tal. ya, que me interrumpe. Pero cuando aceptas eso, cuando consientes en eso, no puedes salir con que ella es la viva y tú eres La víctima. La hoja. Tú dijiste, y no alcancé a copiar, me parecieron precisas tus palabras, que en el mundo de los vivos, tú dijiste una frase Ay, no me acuerdo. bien acuñada. Ay, Que en el mundo de los Los vivos. inocentes debemos actuar no. con las reglas morales. Pero ahorita no Sí, respondo. algo así, Sí, sí, sí. Eso fue lo que En el le mundo de los vivos, los Si nosotros actuamos correctamente, con reglas no hay, morales. no hay peligro, no hay peligro. Yo puedo tener incluso a alguien de mi familia muy cercano que me puede hacer una propuesta, entre comillas, indecente, por una necesidad que él tenga. Prima el amor, sí, pero también prima la moral mía. ya, Vamos a la balanza. uno propone y el otro dispone. Y hay amor, sí. Y hay una necesidad, sí. Pero los recursos también están allí, pero no por el camino con que me lo están mostrando. ¿Ya? Entonces, si yo soy una persona que estoy estudiando las virtudes, las quiero acrecentar, las quiero poner en práctica y tengo esa oportunidad de demostrar que sí lo estoy haciendo en práctica, allí, gracias Señor, que no caí en esa tentación o esa flaqueza, porque a veces caemos en la debilidad familiar. Y esa debilidad familiar nos trae problemas. Tenemos que ser en eso, parece mentira. De pronto dentro del núcleo familiar, donde están nuestros enemigos del ayer, donde tenemos que rozar tantas cosas, pero que el lazo de consanguinidad nos ablanda y nos ayuda a limar esas asperezas, ahí tenemos las mayores tentaciones a sucumbir, como lo hicimos en el ayer. Entonces, con este conocimiento y este crecimiento, no debo sucumbir, así se trate de un familiar. O sea que no ponerle tanto sentimentalismo. Eso nos acaba y nos dan en la yugular. Pero depende de la personalidad también, ¿no? ¿De quién? De ser como dice Margarita. Pero de De la su personalidad la estamos reformando. Sí, claro. Psicológicamente queremos crecer. Sí. Bueno, en cuanto a la voluntad de las personas en un cambio, vemos personas que a veces no se interesan en eso, ¿no? Que no se interesan en su cambio de voluntad en cuanto a una acción o en cuanto a su moral también, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? Es eso, que la persona no se interesa y no tiene la voluntad de hacerlo. No la tiene. Ajá, eso lo estás diciendo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué hacemos con esa persona? Dejarla, libre albedrío. La vida lo obligará a poner a su voluntad a trabajar. En el libro de León Denis, El problema del ser, del destino y del dolor, hay un capítulo sobre la voluntad. Él describe la voluntad como el dínamo oxidado que nosotros tenemos. Es decir, no le damos función, no le damos arranque, no la carburamos. Entonces esa voluntad está ahí, adormecida, nada más hace lo que yo quiero. Pero cuando yo me impongo una tarea y tengo que hacer un esfuerzo, tengo que poner esa fuerza maravillosa de la voluntad a trabajar. Y yo me voy lejos. Querer es poder. Nosotros logramos con nuestra voluntad lo que nos propongamos, las metas que queramos, comenzando por nuestra reforma. Nos cuesta, pero lo logramos. Persistimos y lo conseguimos. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo Santiago no quiere venir, no quiere, déjelo. Pues no puedo obligar, tiene que respetarle su libre albedrío. Pero si él dice, como sea voy,
tenga la seguridad que su guía espiritual le abre los caminos y le busca a la persona que de alguna manera lo transporte si el problema es de transporte, que de alguna manera le dé la mano, lo ayude y lo trae. Ya, poniéndote un ejemplo. En todo caso, nunca estamos solos. Y si nosotros queremos desarrollar nuestra voluntad, vamos a encontrar quienes nos ayuden a lograrlo, a crecer en esa voluntad. Pero eso sí, tenemos que comenzar nosotros, iniciar nosotros ese trabajo. Saber decir no y sostenernos en ese no con argumentos serios, o saber decir sí y sostenernos en ese sí con los mismos argumentos serios. Pero no podemos estar bailando. Si hoy, mañana no, pasado de pronto, no sé. Así no se crece. Se crece en una dirección programada, replanteando lo que venimos haciendo para poder saber a qué destino vamos a llegar, a qué destino queremos llegar. ¿Ya? Cuando uno tiene la voluntad y tiene la conciencia perfectamente clara de que es indispensable educarse, prepararse, estudiar para crecer, para evolucionar. Pero en este núcleo que es el primordial, que es la familia, se le presentan 1000 dificultades, problemas. A ver, ¿a qué voy? En mi caso, por ejemplo, a mí me gusta, quiero, he dejado de venir porque si no son los niños, entonces mi esposo, siempre tengo dificultades, siempre tengo problemas y se me crean problemas. Entonces la convivencia viene más o menos bien, pacífica, armoniosa y demás, pero vengo acá, inmediatamente empiezan los problemas, las dificultades, las discusiones. Usted en su casa hay un esposo y los dos tienen que sentarse a conversar. En esa conversación llegan a un acuerdo. En ese acuerdo usted dice, primero mi familia, no lo pongas en duda, pero yo necesito crecer espiritualmente. Entonces, ¿qué día de la semana, de las tareas que hay en el sembrador, este día, qué día crees tú que yo me merezco ir para tener mi crecimiento espiritual? Pero ese día es sagrado. Ese día tú me vas a ayudar a resolver las dificultades con los niños, con esto, con la muchacha, con quien sea. Y usted saca su tarea adelante. Porque sí, hay lagartos en la familia, hay cocodrilos y muerden duro. Entonces usted en paz con su casa, porque ese es su primer deber, su primer taller, pero usted de allí saca, porque seguramente si esa persona, ese compañero, tiene otra creencia religiosa, déjelo, respétesela, para que le respete la suya. Si no tiene ninguna, también respétesela, para que le respeten la suya. Entonces usted va a ir trabajando sus dificultades. Pero después que usted se disponga a que esto es sagrado para usted, y que el día que usted quiere venir es el día de reforma íntima, digamos los sábados, todos los sábados, de tal hora a tal hora, yo tengo que estar en mi estudio y en el ambiente en donde yo estudio. Entonces usted resuelve cuál es el día. Gracias. ¿Qué más? 4 en punto. ¿Qué puntualidad? ¡Ay! Rafi. En una diapositiva tú pusiste que la gente no nace, no tiene maldad en ellos, que lo aprende. Pero ¿cómo se explica como lo que hizo Adolf Hitler, matando todas esas millones de gente? ¿Cómo uno aprende eso? No, eso no se aprende. Que la criatura en sí no es mala. Ese señor es un resentido. De pronto fue mal querido. No sabemos cuál fue su infancia, cuáles fueron sus traumas, cómo lo educaron, cómo le dijeron que él era de una raza superior, incluso no siendo alemán. Él es austriaco, era austriaco, ¿ya? Y en ese orgullo de raza, ¿quién lo corrigió? Nadie. Pero él era inteligente, pensante, pero incrédulo a la realidad espiritual. Entonces la ignorancia lo lleva a seguir cometiendo errores. En un congreso que tuvimos en Santa Marta en el año 98, Ney Prieto Pérez mostró en ese entonces eso era fantástico, unos videos con voz de comunicaciones trans,
transcomunicaciones de voces de algunos de aquellos que estuvieron en el holocausto nazi, que aún están gritando y padeciendo por todas las muertes que causaron, millones, no los 6 millones que registra la estadística, 3 veces más, y sintiendo ellos el suicidio que cometieron para no ser asesinados por los ejércitos contrarios, que fue la orden del señor Adolfo Hitler. Y nosotros escuchamos, tú estuviste, ¿verdad? Bueno, nosotros escuchamos en el salón, en el auditorio, esas voces lastimeras. Entonces lo importante es que sepamos que las leyes se cumplen indefectiblemente, que la justicia divina nos alcanza en esta vida o en la próxima. Si podemos pagar en esta vida y con amor, nos liberamos. Si cambiamos nuestra actitud, si crecemos en humildad y en bondad, estamos abonándole a esa cuenta en rojo. Y qué rico sería terminar esta existencia con la cuenta en azul, incluso con abonos para la próxima. ¿Será que se puede? Claro que se puede. ¿Qué necesitamos? Ganas, voluntad, estudio y para adelante. Firmeza en las decisiones en el tiempo. Esa es la voluntad. Hacer nuestra autorreflexión y mirar qué programa vamos a realizar de ahora en adelante para poder transformar todo aquello que nos está perjudicando. Es así. Bien, muchísimas gracias. Gracias por acompañar a Ismael en este aniversario precioso. Un trabajador que nos está dando ejemplo, que no está en su casa con sus amigos, con la botella de vino, ni de whisky, ni la cerveza, que está aquí, sí, ingiriendo el elixir del conocimiento, liderando un grupo que no es fácil, porque manejar seres humanos es el material más difícil que hay. Y aquí está él esperando que todos nosotros nos rodeemos. Ese es el regalo para todo el año, hasta el año entrante, es el regalo. Ser solidarios, apoyarnos y trabajar en equipo en esta casa de nuestros sembradores del café. ¿Sí o sí? Sí, así es. Mejor no lo puedo decir. Te pide un deseo en voz alta. Ya está pedido. Ya se lo concedieron, ya está concedido. Ya está concedido. Sí, de verdad que ha sido un tercer aniversario lleno de muchas emociones bonitas. Sí, de que podamos seguir compartiendo, porque este es un compartir y un departir. Y agradecerle como siempre pues a Carmencita, a Milcar, que ellos también dejan su trabajo, dejan de hacer las tareas también escritas en Senderos de Paz para poder venir a acompañar aquí a sus hijos espirituales. Ya está todo en orden.